Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Ruth Villegas. La doctora Villegas es ginecóloga obstetra, ginecóloga oncóloga, quien nos había abandonado por un periodo de 2 años. Bienvenida a su casa, doctora, consulta participativa. Bien, muchísimas gracias. De verdad que sí, un poquito de abandono, pero siempre con el mismo cariño. Gracias por contactarnos y por hacernos participar nuevamente. Para nosotros es un placer. Gracias, doctora, a usted por dedicarnos esta consulta, sabiendo nosotros, como ciertamente está su agenda, doctora, que es bastante complicada. Y qué bueno que usted está aquí porque tenemos varias preguntas y el caso de un amigo cercano con su pareja. Así que vamos a comenzar, doctora, por lo Perfecto. básico. Vamos a comenzar con la ginecología y los virus, doctora, los virus, específicamente, doctora, virus del papiloma humano. Dígame. Bueno, excelente forma de introducir, porque realmente el virus del papiloma humano se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente. O sea, estamos hablando de que el 80% de las personas que estamos sexualmente activas, probablemente hemos estado en contacto con ese virus. La importancia en la ginecología es que el virus del papiloma humano, que tiene muchos serotipos, o sea, muchos tipos diferentes, pues tiene condiciones que se conocen como de alto riesgo para la inicio o génesis de lo que es el cáncer cérvico-uterino. O sea, el cáncer de cervix o cáncer de cuello de la matriz está directamente relacionada con esta infección persistente por virus del papiloma humano de alto riesgo. Doctora, y este virus del papiloma humano, antes de que usted nos explique sobre las infecciones y esto, ¿tiene que ver este virus con el asunto de la concepción? ¿Pudiera el virus del papiloma humano afectar a una dama, a una mujer con el asunto de tener hijos? De la fertilidad, no, no necesariamente, pero ya si tengo una paciente con un cáncer avanzado, la fertilidad se puede ver afectada porque el cuello de la matriz pudiera estar totalmente afectado o inclusive invadir el cervix y el útero. Y el tratamiento de cáncer cervicuterino, cuando tenemos el chance de tratarlo quirúrgicamente, entonces el tratamiento es extirpar el útero. De esta manera, aunque tenemos tratamientos hoy en día que pensando precisamente en conservar la fertilidad de una paciente joven, anteriormente veíamos cánceres en la tercera, cuarta o quinta década de la vida, pero hoy en día lo vemos cada vez más jóvenes. Entonces, a esa paciente se le pudiera ver comprometida su fertilidad, no por el virus, sino por el tratamiento que hay que hacer, que si tengo un cáncer invasivo, es probable que tenga que extirpar el útero. En este Doctora, caso, inclusive, pudiéramos siempre ofertarle a la paciente la conservación de sus óvulos. O sea, antes de cualquier cirugía oncológica, debemos de orientar a esa paciente de que podemos tal vez congelar esos óvulos y a futuro pudiera ella concebir genéticamente un hijo de su descendencia. doctora, en un conversatorio que tuvimos a propósito del virus del papiloma humano, alguien dijo lo siguiente, que todos en un momento, en algún momento, vamos a estar en riesgo Expuestos. de contraer el virus del papiloma humano. ¿Por qué, doctora? Bueno, porque es un virus de transmisión sexual y como usted sabrá, pues la actividad sexual está constantemente activa en cualquier individuo. Después que una persona inicia su vida sexual, pues y tiene una historia sexual, comparte esa memoria con su pareja actual. Entonces,
Es muy frecuente. Cuando comenzamos la pregunta, decíamos que el 80% de las personas sexualmente activas van a estar expuestas, porque inmunológicamente podemos nosotros eliminar el virus muy frecuentemente, pero una pequeña proporción de esas infecciones que van a persistir, entonces me van a ocasionar lesiones malignas, sobre todo las cepas de alto riesgo, o pueden provocar también las llamadas verrugas genitales, verrugas orales, como también podemos tener cáncer orofaríngeo. Se está relacionando mucho la incidencia que ha ido aumentando de cáncer oral, de cáncer anal, por los hábitos en la relación sexual o por la contaminación que podemos tener la transmisión en el acto sexual. Doctora, este virus, sabemos que es una infección por virus. ¿Causa este virus otras infecciones a nivel ginecológico? ¿Cuáles son los síntomas para una persona sospechar que está infectada con el virus del papiloma humano? Bueno, generalmente podemos tener síntomas tempranos o signos que podemos visualizar cuando la mujer o el hombre está infectado con cepas de bajo riesgo. Las cepas de bajo riesgo, como las cepas están numeradas, como las cepas 6 y 11, se van a caracterizar por la aparición de verrugas, que podemos tener verrugas genitales, verrugas a nivel del pene, verruga en cavidad oral, y entonces podemos identificarlas. Pero entonces las que son de alto riesgo, que son las que tienen mayor predisposición a generar un cáncer, esas no me van a dar una sintomatología. La paciente no va a saber que tiene la infección a menos que se haga pesquisa, sus citologías o Papa Nicolau y pruebas determinantes como pruebas de ADN para el virus que me van a detectar de forma molecular. O sea, ni siquiera nosotros en etapas infecciosas podemos ver un cuello, un cervix que esté afectado. Tenemos que hacer el Papa Nicolau con citologías que incluyan pruebas moleculares como el ADN para el virus, y entonces me va a venir el reporte que esa paciente está positiva para ese virus. Luego que tengo esos resultados, entonces la paciente es sometida a otro régimen de investigación para tomar biopsias y llegar al diagnóstico como tal. ¿Provoca la infección con el virus del papiloma humano ciertos flujos, ciertos tipos de mancha que la mujer pueda ver, o el hombre, en la orina, ciertas manchas, ciertos olores? ¿Provoca este virus ese tipo de flujos y de manchas? Bueno, en las etapas iniciales, volvemos y repetimos, no provoca ningún tipo de evidencia, a menos que sean las que producen las verrugas. Y las verrugas entonces son molestosas, se lastiman con facilidad y la paciente lo puede percibir, al igual que el hombre. Pero ya cuando una paciente está percibiendo cierta sangrado, que generalmente te dicen luego de una relación sexual, tengo manchado, tengo una secreción maloliente o fétida, entonces porque ya tenemos un cáncer instalado. Es un cáncer que ya está avanzado, porque las células que revisten todo el epitelio, todo el cervix, entonces la destruye. Cuando el pene choca, cuando existe la penetración y el pene choca con el cervix, entonces lo lastima. Es un tejido que se vuelve friable, que se vuelve totalmente se destruye con facilidad, y entonces uno de los principales síntomas que presenta la paciente y te dice al llegar a la consulta es que tiene ese sangrado post relación sexual, post coital. Y automáticamente la pregunta obligada, ¿cuándo te hiciste tu último Papa Nicolau? Entonces generalmente te pueden decir, bueno, tengo 10 años, 5 años, no me he hecho nunca un Papa Nicolau. Entonces ya ahí tú te vas haciendo una idea de cómo puede estar macroscópicamente ese cervix. Cuando llevas la paciente a sala de evaluación, que pones el espéculo, visualizamos en el interior de la vagina, entonces se presenta el cervix que puede estar anatómicamente alterado por el cáncer. Doctora,
¿Y cuáles son los cánceres que puede provocar este virus a nivel ginecológico? Tengo entendido que también a nivel anal. ¿Cuáles son estos cánceres? Cánceres, ¿cuáles son los más graves? ¿Esto podría conducir en algún momento hasta el fallecimiento del paciente? Sí, claro, por supuesto. De hecho, el cáncer cervicuterino sigue siendo la segunda causa de muerte más frecuente por cáncer en nuestro país. Si nosotros detectamos el cáncer en etapas muy tempranas, podemos salvar la paciente, podemos hacer los tratamientos adecuados. Sin embargo, si lo detectamos en etapas más avanzadas, perdemos un poquito de tiempo y entonces el pronóstico ya no es el mismo. Siempre que una paciente inicia su vida sexual dentro de los primeros 2 años, generalmente se producen estas infecciones. Realizar una prueba a tiempo de Papa Nicolau, pero más que son mecanismos que utilizamos en conjunto. Pero el cáncer de cervix siempre he dicho que tiene una bondad dentro de todo lo malo, y es que sí es un cáncer totalmente prevenible porque es un cáncer que lo podemos prevenir con vacunación. Existen vacunas que están ya en el esquema de vacunación de niñas entre 9 a 14 años. Eso está en el sistema de vacunación a nivel de ministerio, a nivel público, o sea que orientar a todas las madres que tienen sus niñas que de manera gratuita, porque es una vacuna bastante costosa, pero que al estar en el régimen de vacunación, esas niñas entre 9 y 14 años la pueden vacunar. Eso significa que cuando esa niña se exponga a futuro a una relación sexual, cuando le llegue el momento, pues entonces va a estar protegida contra estos virus, específicamente lo que producen más cáncer y lo que producen más verrugas. Dentro de los diferentes tipos de cánceres, tenemos el cáncer de las vías orales, se está relacionando el orofaringeo. Por los cambios de hábitos sexuales, se ha visto un incremento en la aparición de cáncer anal, sobre todo en pacientes homosexuales que tienen sexo anal. Está desarrollándose, o sea, está aumentando significativamente esta condición. Hay estudios que ya están avalando y se ha comprobado la existencia de cepas específicas de alto riesgo para el cáncer del virus del papiloma humano para cáncer anal. O sea que sí podemos tener otros tipos de cánceres ginecológicos, es el cáncer de vulva, aunque con menos frecuencia, el cáncer de vagina también asociado a, a virus del papiloma humano. O sea que este virus no solamente es un virus que causa infecciones y verruguitas, sino que es un virus que contribuye. ¿Estos cánceres son necesariamente provocados por el virus o hay los riesgos de que estos cánceres sean causados o provocados en la parte íntima de la mujer por otras condiciones, otras causas? Bueno, en el caso de la mujer podemos decir, y está totalmente estudiado, que el 99% de los cánceres cérvico-uterino, o sea, cáncer de cervix, están asociados a infecciones persistentes por virus del papiloma humano de sus cepas de alto riesgo. O sea, Ya el cáncer de pene y en el hombre es menos la relación aproximada. Podemos tener menos de un 5%, entre 1 y un 2% tal vez de los cánceres de pene se asocian, al igual que el cáncer de ano también no es específicamente, no es tan alta, o sea, no tengo el 100% de los casos de cáncer anales relacionado al virus, pero sí existe una relación, pero pueden haber otras causas. estos cánceres o estos procesos provocados, estos procesos infecciosos provocados por el virus del papiloma humano conllevan o podrían conllevar a la extirpación del útero, a dañar el órgano reproductivo de la mujer de manera irreversible. Así es correcto, sobre todo cuando se diagnostican de manera tardía, porque si bien es cierto que es muy frecuente, nosotros tenemos todo el chance, si la paciente acude a sus evaluaciones, si se le hacen las tomas de muestras adecuadas,
pues de llegar previo a que la paciente se le produzca ya, se le desarrolle un cáncer. Esto quiere decir que yo puedo tener lesiones premalignas que me hacen identificarla con tiempo y que esa paciente no me llegue a un cáncer. Estas son las llamadas lesiones intraepiteliales cervicales de alto grado, como son los llamados NIC2 y NIC3, en donde puedo hacer un tratamiento local sin tener necesariamente que extirpar el útero y la paciente se puede curar. Si no hacemos el diagnóstico en estos estadios, entonces corremos el riesgo de que la única alternativa sería cirugía y probablemente quimioterapia concomitantemente con radioterapia, dependiendo la extensión del tumor. Doctora, quiere decir que si la mujer mayormente no es vacunada a temprana edad contra el virus del papiloma humano, una vez contagiada, ¿es este contagio crónico e irreversible también? No, no es irreversible porque el sistema inmunológico, o sea, nuestra defensa, como para que me entiendan un poquito más, tiene la capacidad de eliminar el virus. ¿Qué ocurre? Que si yo me infecto y elimino de manera natural la infección, me curé, pero sigo con mi pareja me puede reinfectar y puede volverse entonces un círculo vicioso. Cuando yo me infecto de manera natural, o sea, cuando me elimino la enfermedad de manera natural, no me deja una respuesta inmunológica, como ocurre, por ejemplo, cuando nos da parotiditis, que dicen o varicela, ah, no, ya a mí me dio, no me va a volver a dar. Significa que el cuerpo ya reaccionó, que tengo anticuerpos contra ese virus específicamente y que ya voy a estar bloqueada. Cuando yo elimino la enfermedad de manera natural, mi cuerpo se queda plain, se queda expuesto a otro contacto sexual y me voy a volver a reinfectar en cualquier momento. Pero cuando me vacuno, entonces las vacunas tienen la particularidad de que tienen partículas similares al virus que engañan al organismo y entonces cuando me la ponen, mi organismo crea una reacción antígeno-anticuerpo y cuando vuelva a exponerme, sobre todo con las cepas que trae la vacuna, mi cuerpo va a decir, ah, no, ya yo no te voy a dejar entrar porque ya yo tengo esas partículas en mi cuerpo y es lo que me va a bloquear de manera definitiva. Sí, una persona que se infecte con el virus puede eliminarlo de manera natural, pero se queda expuesto a volver a infectarse. Doctora, quiere decir que porque escuché a alguien aseverar que una vez infectada una dama por el virus de papiloma humano, si su sistema inmunológico lo combate y cura, ella no queda inmunizada permanentemente contra el virus. No, 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 para nada. Por eso la importancia de la vacuna, porque la vacuna es que tiene esas partículas llamadas VLP, que son partículas similares al virus y que son las que van a crear la reacción en el organismo de la paciente, que van a bloquear las próximas infecciones. De hecho, hay pacientes que están positivas para el virus y de todas maneras recomendamos la vacunación, que eso era otro mito. La gente decía, no, si ya yo tengo el virus, no me tengo que vacunar, porque esa, pensé que era eso que se refería, porque es muy común que te pregunten en la consulta de si se puede o no se puede vacunar. Y la respuesta es que sí, se puede vacunar, aún tenga verrugas genitales visibles o yo tenga un ADN para el virus que me diga que está positivo, porque si el organismo en algún momento elimina la enfermedad, que no te puedo decir cuándo, si por eso parte de los tratamientos de esta condición es que fortalezcan su sistema inmunológico. A veces vemos que algunos tratamientos o los pacientes que escuchan muchas cosas y buscan, pues que si tengo que operarme, que si no, o sea, no es que el virus del papiloma humano te va a producir el cáncer de hoy para mañana, o sea, tenemos que ver las alternativas, fortaleciendo el sistema inmunológico, vacunando a la paciente y el chequeo constante con sus citologías. Si hay que hacer biopsias, hacerla porque tiene también su
indicación, entonces darle el seguimiento en ese sentido. Doctor, y en el caso de los hombres infectados, ¿cuáles serían los procedimientos para detectar la infección? Porque el hombre se convierte en un portador que va a infectar y reinfectar la pareja y toda mujer con la que tenga o con la pareja que tenga relación sexual. En el caso de los hombres, ¿cuán difícil o fácil con respecto a lo de la dama es detectar la presencia del virus? Para nosotros resulta ser difícil por la sencilla razón de que el sistema inmunológico del hombre, no es un secreto para nadie, generalmente es más fortalecido que el nuestro. A nosotras nos da la menstruación, nosotras tendemos a a descuidarnos más con la alimentación. Si hay dos o tres niños en la casa, pues nos enfocamos más en los cuidados, hasta del mismo hombre, pero la pareja generalmente, el hombre tiene un sistema inmunológico, es lo más frecuente, porque hay hombres que también tienen afectación de su sistema inmune, pero lo más frecuente, lo más normal es que el hombre tenga un sistema inmune más fortalecido que la mujer. Y no tenemos un método de pesquisa, por ejemplo, siempre es bueno establecer una paciente que me llegue infectada o que tenga verrugas, automáticamente lo referimos al urólogo, pero el urólogo no tiene una herramienta como tal que me diga, "Ah, le voy a hacer tal cosa y me va a detectar". Pero sin lugar a dudas es un seguimiento de ambos. Muchas veces estos diagnósticos traen problemas en pareja. Porque quién infectó a quién o tú tuviste la culpa, o sea, no se trata de buscar un culpable, porque también no podemos establecer quién infectó a quién si ambos anteriormente han tenido contactos sexuales diferentes. Compartimos una memoria sexual. Significa que si la pareja de esa paciente ha tenido 5 parejas o 10 parejas anteriormente, no significa necesariamente que ese hombre le fue infiel. Simplemente se ha mantenido con un proceso latente, viral, y que no se ha expresado en él macroscópicamente o no ha tenido verrugas, pero sí ha estado latente el virus cuando tiene relaciones con su pareja actual, entonces lo puede infectar en ese sentido. Doctora, este virus se transmite por contacto. Este virus es posible que se pueda transmitir a través del uso de ropas, falta de la higiene adecuada, por ejemplo, en sábanas, en prendas íntimas. Las vías de contacto o de transmisión más frecuentes son el contacto sexual, piel genital con piel genital. Por eso, pacientes que son lesbianas, pacientes que son homosexuales, pueden transmitirse el virus. Y también hacer la salvedad de que el condón por este tipo de transmisión no lo previene en un 100% de los casos, porque cuando existe la penetración en el hombre, por ejemplo, la mayor cantidad del virus suele encontrarse a nivel de las bolsas o escrotos, y cuando existe la penetración, pues las bolsas chocan con el perine de la mujer y ahí puede depositarse una gran cantidad de virus, por eso no lo previene. También existe mucosa, o sea, piel genital, vía oral. Mucosa oral se puede hacer transmisión, y a través del sexo anal también. Otra vía es la que ocurre de una mujer embarazada que a través del canal del parto, sobre todo cuando tenemos condilomas o verrugas a nivel del canal vaginal, cuando el bebé sale por la vagina, él puede deglutir ese líquido que está infectado, y entonces al bebé se le puede producir una papilomatosis laríngea del recién nacido. Esas son las vías. Hay algunas mucho menos frecuentes a través de fomites y ese tipo de cosas, pero son casi imperceptibles. Doctora, a nivel del suelo o piso pélvico, ¿cuán dañino es el virus del papiloma humano? Sumamente dañino, sobre todo con las pacientes que tienen el cervix, porque por eso nosotras somos más afectadas, porque tenemos la estructura que se llama cuello uterino, que el virus
aprovecha un componente celular específico que tenemos ahí. Por eso la importancia de hacer los Papa Nicolau o citología, porque es la única forma de darnos cuenta alguna infección que esté microscópicamente ahí, que se haya inoculado, que tengamos la infección. Pero sin lugar a dudas, si es el cáncer ginecológico más frecuente con relación a la aparición después del cáncer de mama, entonces impacta muy negativamente a la mujer, sobre Doctora, todo con el cáncer de cervix. justamente por esto del cáncer de cervix, de esto del piso pélvico, ¿cuáles son los procedimientos que se hacen para combatir este virus o estos cánceres provocados por el virus? Bueno, el número uno, la prevención primaria, que es la vacunación. Ya con la vacunación tenemos un panorama sumamente importante. De hecho, parte de las estrategias mundiales de la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, que está corriendo hoy en día, es una estrategia que comenzó desde el 2020, que termina en 2030, porque es un problema mundial, sobre todo en países de escasos recursos, entre mediano y bajo recursos, donde no se ha podido disminuir la incidencia ni la mortalidad a causa de este cáncer. Entonces, indiscutiblemente que primero la vacunación, segundo, disminuir la promiscuidad. Hay personas que mientras más temprano inician la vida sexual, pues mayor cantidad de parejas sexuales probable que tenga y esa persona va a tener mayor riesgo de tener la enfermedad, tener la infección, hacer la persistencia y progresar luego a un proceso de cáncer. Ya luego que tengo entonces la paciente que está infectada, que esa paciente pueda acudir a su ginecólogo, que se haga su citología y que llegue al diagnóstico tempranamente. Doctora, Esas son las herramientas. este procedimiento de conización de cervix por el cáncer provocado por el virus del papiloma humano, ¿es esto un proceso quirúrgico o es un proceso paliativo? Es un proceso quirúrgico, pero está estrechamente relacionado con lesiones intraepiteliales de alto grado. O sea, generalmente la debemos hacer antes de tener un cáncer. Pero si tenemos un cáncer in situ que está localizado y que sabemos que ese cáncer no ha sido invasor, que no ha invadido otras estructuras y sobre todo en pacientes que no han tenido hijos, que no han cumplido sus deseos genésicos, entonces una alternativa para lesiones intraepiteliales de alto grado y para carcinomas in situ. Podemos hacer conizaciones, son procedimientos quirúrgicos que son tanto diagnóstico como tratamiento. Yo puedo tener una lesión a nivel cervical que mediante un cono la paciente se puede curar definitivamente de un carcinoma, de un cáncer in situ. Pero Doctora, ya si es invasivo, el tratamiento cambia. doctora, tenemos el caso de un amigo que su pareja, una mujer de 26 años, comenzó hace 4 años con un sangrado, una menstruación profusa, larga, y finalmente hace unos 15 días la ingresaron y le operaron de emergencia con extirpación de útero porque tenía miomas. Doctora, ¿cómo es esto de que mioma, sangrado 4 años, extirpación de útero? Explíqueme. Bueno, habría que ver el seguimiento de la paciente, obviamente, pero podemos decir que los miomas son los tumores uterinos más frecuentes en edades reproductivas. Son muy, muy frecuentes. De hecho, yo estoy operada de miomas. Son tumores benignos. En muy, muy poca proporción podemos tener tumores miomatosos que degeneran o se convierten a malignidad. Si bien es cierto que son benignos, algunos crecen con mucha facilidad y ocasionan daños, dolor,
pueden producir sangrado, sobre todo los que están más en conexión con el endometrio, que son los llamados miomas submucosos. Habría que ver, me imagino que eran estos tipos de tumores que ella tenía, que aunque no tienen que ser grandes, que se puedan visualizar exageradamente en una sonografía, pero si es pequeñito y está en contacto con el endometrio, puede presentar sangrados muy profusos. Habría que ver el manejo y la conducta, y si fue realmente una miomatosis. Me imagino que ya tienen biopsias, pero es lamentable, y si esa paciente no había culminado su vida reproductiva con 26 años, entonces lamentablemente ahí con el procedimiento quirúrgico pues se limita. Obviamente que valoramos riesgo-beneficio, y ante un sangrado incoercible o una patología que no tengo manera de manejarla, habría que ver el caso específico de ella, que hizo su médico. Pues entonces la histerectomía sería la opción. Entiendo que ningún médico va a querer hacer un procedimiento no adecuado, porque al final nosotros lo que vivimos es por y para los pacientes. Y créame que cuando tenemos algunos casos donde tú dices, Dios mío, ¿qué voy a hacer? O porque se nos presenta de todo. O en mi caso, por ejemplo, cuando tengo pacientes ya con cáncer, que llegamos tarde al diagnóstico, que me llegó tarde, que no, o sea, uno lo sufre. Todos esos casos como médico también, porque somos seres humanos y nos adentramos mucho en ese manejo y en esa empatía que tenemos con nuestros pacientes. Doctora, daños permanentes y periféricos causados por el tratamiento y o combate de cánceres vaginales. Sobre todo cuando estamos ante un estadio avanzado, por ejemplo, en cáncer de cervix, esos pacientes que ya tenemos que referirlo y darle radioterapia. Una de las secuelas más importantes es que la vagina puede atrofiarse un poquito, puede sentir resequedad vaginal, y para esa persona, sobre todo si es joven, volver a intentar la vida sexual, pues puede tener algunas limitaciones. Como dato más importante sería ese tipo de consecuencia, pero también hay una muy, muy importante, y es la parte psicológica de cómo esa paciente va a asumir ese cambio en su vida. eh, Molestias que muchas veces va a sentir dependiendo de cómo ella asimile el diagnóstico, el apoyo familiar también, que es muy importante, y el apoyo psicológico a la familia, porque uno, lo que hemos tenido familiares que han tenido cáncer y que lamentablemente se nos han ido, también necesitamos ese apoyo psicológico. Doctora, el uso de ciertos tipos de antibióticos y o ungüentos, cremas, a- eh, aumentan el riesgo de infecciones vaginales por hongo. Bueno, sí, aumentan el riesgo, no del virus del papiloma humano, pero sí podemos decir que hay pacientes, por ejemplo, que tienden a que se ven un flujito, o que luego de cada menstruación se quieren poner un óvulo, o toman muchos antibióticos sin estar prescrito, o porque me sentí tal cosa. Hacen un efecto a nivel de la flora vaginal, que matan ese contenido a nivel de la vagina, y es como que tú le quitas la defensa a la vagina de poder entonces defenderse, y eso como consecuencia va a dejar a la vagina más expuesta a infecciones, sobre todo por hongos. Pero Doctora, sí. finalmente, se nos acabó el tiempo y nos están haciendo señas. Los anticonceptivos, ¿cuán dañinos pueden resultar para la mujer? Dañino, debemos de investigar a la paciente, debemos de saber qué tipo de anticonceptivo, pero generalmente el anticonceptivo que más se acomode a la paciente es el mejor
uso de anticonceptivo. Hay pacientes que tienen contraindicaciones para usar anticonceptivos, sobre todo aquellas que tienen más predisposición a trombosis, problemas de coagulación y ese tipo de cosas. Pacientes que tienen alteraciones de la mama o que han tenido algún tipo de cáncer de mama hormonodependiente, son pacientes que tienen contraindicación. Pero así como tal, un efecto es identificar qué anticonceptivo puede o no puede usar una persona. Pero en sentido general no podemos decir que, que aquel anticonceptivo va a hacer un daño o viceversa. Doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero dígamele a las damas, a los amigos de consulta participativa, ¿dónde contactar a la doctora Villegas? Bueno, de verdad que le agradezco la llamadita y estamos aquí, aunque a veces no me sientan, pues siéntase en libertad de hacerlo. Estamos en Clínica Abreu y estamos en BRCA, Breast Care Center. A nivel público estamos en la Maternidad del Seguro, que también estamos a la orden. Y nada, un placer para mí. Doctora, la maternidad de seguro, la maternidad la Alta Gracia. Esa es la que le conocen como maternidad de la mujer o la maternidad del seguro. Doctora Evangelina Rodríguez también ha tenido varios nombres, está en la Bolívar casi con Tiradentes. Ok, doctora, 1 millón de gracias y le juro que Un no vamos a placer. permitir que usted se, que no, bueno, gracias, Bueno, doctora. luego vamos a hacer algo con cáncer de mama a propósito de que ya tenemos esto encima y que la mujer sepa cuándo hacerse sus chequeos y ese otro tipo de cáncer que nos está arropando y que queremos hacer diagnóstico temprano. Así es. Gracias, doctora. Amigas, amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Ruth Villegas, ginecóloga obstetra, ginecóloga oncóloga, y esperamos que al acompañarnos hayan ustedes quedado debidamente orientados con todo lo que tiene que ver con los cánceres ginecológicos y el virus del papiloma humano. Amigas, amigos, nos vemos en la próxima consulta.